Los invito, hermanos, que me acompañen en su copia de la palabra de Dios a 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a abrir la Biblia a 1 de Pedro capítulo 3. Yo no sé cómo estuvo tu semana. Algunos quizás tuvieron una semana florida, todo lindo y fácil, y otros quizás no. Otros quizás tuvieron algunos golpes emocionales, algunos problemas en el trabajo, o en la familia, o con la salud, o quizás te pasó lo que me pasó a mí una noche que no pudiste dormir. Me pasó eso una noche, no pude dormir. O quizás tuviste una semana de pura victoria, puras cosas buenas. Yo no sé cómo estuvo tu semana, pero aquí estamos reunidos, ¿cierto? Y cada uno con diferente experiencia esta semana, pero estamos aquí porque queremos aprender de la palabra de Dios, y quiero animarte que puedas tratar de apagar todas las demás cosas, apagar al mundo y enchúfate a la palabra de Dios. En este momento pidamos al Señor que Él con su palabra penetre a nuestros corazones y que Él pueda saturar nuestras mentes con este libro sagrado y lo que dice. Estamos en 1 de Pedro capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 hasta el 16. 1 de Pedro 3, 14. Dice esto: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero decirte gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Eres bueno cuando nosotros estamos en la cima de una montaña. Y tú eres bueno cuando nosotros andamos en el valle de la muerte. Y en este momento, Señor, tú eres muy bueno y por eso te damos gracias. Y pedimos que nos enseñes, que nos guíes y que este tiempo juntos sea un momento para nuestra edificación, para la gloria de Jesús. Yo te ruego, Señor, si hay alguien bajo el sonido de mi voz que todavía no tiene salvación en Cristo, te ruego que puedan decidir arrepentirse y confiar solamente en la sangre, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para su salvación. Que puedan creer en el Evangelio y tener vida eterna, nacer de nuevo, ser tu hijo, ser salvo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, este libro, el libro de 1 de Pedro, cuando tú vas leyendo, ves que las tribulaciones, el sufrimiento, las pruebas, es uno de los temas principales del libro. Y cuando nosotros empezamos leyendo nuestro texto, nos damos cuenta muy rápido que de eso está hablando. De padecimiento por hacer bien. Mira lo que dice en el versículo 14. Dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Cómo funciona supuestamente la justicia? Los que han de padecer son los que hacen injusticia, los que hacen cosas malas. Pero este versículo está hablando de gente que hace bien y por eso padece. Y vas a dar cuenta en tu vida cristiana que son cosas que pasan a nosotros. Yo recuerdo cuando las seremis dijeron que las iglesias no podían congregarse. Y un amigo mío en la ciudad de Concepción dijo, pues la Biblia dice que hay que congregarse. Entonces siguieron haciendo cultos. ¿Y saben qué? Él fue detenido. Lo llevaron preso.
Tengo otro amigo en Chihuayante que le pasó lo mismo, le llevaron detenido. Tengo un conocido en Pudahuel que también lo mismo, le llevaron detenido. ¿Por qué? ¿Por robar cosas? No. ¿Por ser delincuente? No. ¿Por violencia? No. Por congregarse, como dice la palabra de Dios. A veces por hacer bien una persona padece cosas negativas. Y cuando esto sucede, dice algo súper raro. Bienaventurados sois. O sea, qué privilegio es sufrir por causa de Cristo. Ahora es otra cosa si tú padeces o sufres por hacer el mal. No te hagas un mártir si estás sufriendo por tu propia maldad. Esto es diferente. Pero cuando tú vives en rectitud y después sufres, padeces por esto, el Señor dice, bienaventurados sois. Es un privilegio. No sé si tú has ido en algún momento a un cárcel. Yo en lo personal varias veces he ido a la cárcel, no como preso, sino como visita. Pero normalmente todos o la mayoría de los prisioneros te dicen lo mismo. Soy inocente, no soy culpable. Y yo entiendo eso, que lamentablemente en un mundo pecaminoso hay personas en la cárcel que son inocentes. Eso es triste. Pero por la gran mayoría, todos son culpables y están ahí por sus malas decisiones. De vez en cuando salen historias de personas que estuvieron, no sé, 30, 40 años en la cárcel y de repente descubren ADN en algo y después, no fue culpable y lo sueltan. Y ahí, bueno, perdí 30 años de mi vida nomás. Wow, es increíble eso. Pero es muy raro que suceda algo así, ¿cierto? Lo que no es raro es cuando una persona sufre por algo bueno. Esto sucede. Yo recuerdo que hace unos años atrás nosotros teníamos mucho espacio. Éramos menos personas y tuvimos mucho espacio. Y yo con mi propio dinero ahorré y compré un furgón. Y después este furgón lo ocupaba para traer gente a los cultos. A veces traía 25 personas, hacía como 3 corridas y traía mucha gente a los cultos. Personas que o no tenían dinero para locomoción o por X motivo necesitaban ayuda para llegar. Y después nosotros sacamos un aviso en Facebook diciendo, vengan a nuestra aniversario o algo así. Y una persona que yo no sé quién fue, hasta el día no sé qué fue su nombre, pero esa persona dice, sí, anda a esa iglesia para dar tu diezmo para que el pastor se compre otro furgón. Y yo vi ese comentario y rompió mi corazón. Sinceramente, rompió mi corazón. Lo eliminé porque fue mentira y fue calumnia. Porque yo no recibo un sueldo de la iglesia aquí. Yo había sacrificado y ahorrado para comprar ese furgón para ministrar a la gente. Y eso me dio mucha pena. Una persona que no conozco y que no me conoce. Pero a veces la gente habla mal de ti cuando tú haces bien. Y es muy triste eso. Pero es algo que nos toca como cristianos. En Chile nosotros disfrutamos de bastante libertad. Pero hay muchos países que no es así. Que por nombrar el nombre de Cristo tú puedes ser matado. Una vez estaba conversando con alguien que tenía una pequeña cruz aquí, un tatuaje. Y le pregunté por su tatuaje. Era una persona de Egipto. Y me explicó que en Egipto, si tú no eres musulmán, te tienes que colocar un tatuaje de una cruz. Y así los musulmanes saben que no puedes entrar en sus taxis, que no puedes comer en sus locales, que no puedes beber del mismo vaso, tazón de té que ocupan ellos, y todo eso. Y yo le dije, pero ¿de verdad es así? En mi ignorancia. Eso fue hace como 15 años. Y él dijo, sí, yo tengo, no sé si fue un primo, un tío, un cuñado, pero me contó una historia donde alguien de su familia fue a tomar té, porque ellos tienen casas de té. Como nosotros en la carretera de Chile hay como puestos donde tú puedes pararte, una picada, comer, no sé, un completo, algo así.
una cazuela, y ellos tienen cosas así, pero son como casas de té en la carretera. Y él dijo que su pariente se paró y se sirvió un té. Y después supieron que que él tenía una cruz. Y él había tomado de loza musulmana. Entonces la persona le echó y el dueño llamó a sus parientes y fueron y lo mataron. Porque fue cristiano. Y hay cosas así que suceden en el mundo hoy que nosotros ni sabemos. Estuve leyendo acerca de una lista de los países más difíciles donde ser cristiano. Y arriba en la lista estaba Corea del Norte. No sé si se dice Norte Corea o Corea del Norte. Corea del Norte, sí. Está clasificado como el país más difícil donde vivir para un cristiano. Pastor, ahora lo cambiaron justamente esta semana y Afganistán se convirtió en el Afganistán. sí, más complicado para los cristianos. Acaba de cambiar la lista. Se actualiza así. Hay muchos países así. Arabia Saudita, Laos. Muchos países donde es China, donde es difícil ser un cristiano. Algunas personas consideran al Evangelio como un traje de ropa, como una prenda de ropa. Quizás en la ropa americana y tú vas y la ves, me la voy a probar, a ver cómo me queda. Oh, me veo bien, así que ya pues voy a ser cristiano ahora. Algunos en países como el nuestro piensan así. Mientras en otros lugares del mundo seguir a Cristo significa perder mi vida. Yo tengo un amigo que se llama Jalil Dahani. Y Jalil se crió en Marruecos, que no es un país con tanta persecución como en otros países musulmanes, pero igual es un país con persecución. Y él después viajó por el mundo en su juventud como musulmán joven, quería conocer al mundo y visitó muchos países. Y terminó en Chile. Y en Chile conoció a 2 cristianos. Y él tenía sus ideas preconcebidas, que no, es que ustedes en las cruzadas mataron a nuestros antepasados. Y empezó a pensar todas esas cosas. Ustedes creen en el politeísmo, en 3 dioses, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y él empezó a pensar en todas esas cosas, lo que había escuchado en su crianza musulmana. Pero después él vio la diferencia en la vida de ellos, que ellos tenían amor. ¿Sabe la gran diferencia entre el cristianismo y el islam? Aparte de ser la verdad, la gran diferencia es el amor. Dios es amor. Yo no puedo pensar en una creación de hombres peor que Alá. Algo más feo, algo más terrible que Alá. Pero ¿saben qué? El Señor nuestro Dios es tan bueno. Es tan bueno. Y cuando nosotros lo conocemos y le seguimos, ¿sabes qué? Nosotros seremos buenos también. No porque somos buena gente, sino que es Cristo en nosotros. Y el mundo ve esto y glorifica a nuestro Padre. Bueno, mi amigo Jalil Dahani fue salvo, gracias a Dios. Se convirtió a Cristo. El Cristo que odiaba se convirtió en su Salvador. Y Jalil llegó a Viña del Mar. Y fue ahí donde fue entrenado para servir al Señor tiempo completo en la Iglesia Bíblica Bautista donde pastorea el pastor Jaime Solano, que ha estado con nosotros en el pasado. Y después él fue enviado a Europa y actualmente está sirviendo en España, en el sur de España que queda justo enfrente de Marruecos. ¿Ya? Marruecos está como en el noroeste de África y España está como en el punto suroeste de Europa y están muy cerca. Entonces muchos marroquíes van hasta España y él ahí evangeliza a los marroquíes con libertad y es misionero allá. Pero cuando él le dijo a su familia que se había convertido al cristianismo, sus padres le dijeron: ya no tenemos hijo, estás muerto. Lo echaron de la familia. ¿Saben qué? Seguir a Cristo debe significar eso para todos nosotros. Debe significar: estoy dispuesto a sacrificar todo por Él. Y a veces nosotros, no sé,
Yo leí una frase hace unos meses que decía, de hecho me gustó tanto, la anoté, está en mi celular, pero mi celular está transmitiendo. Decía, cristianos en países de persecución, me congrego, aun si significa que voy a morir. Después decía, cristianos de América, de nuestro continente de América, me congrego si no hay fiesta, si no tengo que trabajar, si no tengo sueño, si no tengo que hacer en la casa, si no hay paseo. Eso es lo que decía. Y me llegó al corazón y yo dije, wow, qué tibio es nuestro cristianismo. No debe ser así, debemos de estar dispuestos a ser perseguidos, sacrificar nuestra vida por el Señor haciendo el bien. Y nosotros a veces decimos, yo sí moriría por Cristo. Pero las palabras son baratas. Tan fácil decir, yo moriría por Él. Pero la pregunta sería, ¿tú vivirías por Él? ¿Y cómo pensar que moriríamos por Él si ni estamos dispuestos a vivir para Él? En Corea del Norte, practicar la fe cristiana es una infracción de la ley. Si te pillan con una Biblia, puedes ir a la cárcel, un campamento de trabajo o aún ser sentenciado a muerte. Y yo no sé cómo sería en Afganistán. Pero hermanos, nosotros debemos de recordar a estos hermanos como si estuviéramos padeciendo con ellos. ¿Se acuerdan del versículo en Hebreos 13? No está en mi mensaje el día de hoy, pero busquémoslo, que está tan cerca. 2 libros atrás, Hebreos 13. Hebreos 13 y el versículo 3. Una vez que algún hermano lo encuentre, hágame el favor de leerlo en voz alta, por favor, bien fuerte. Hebreos 13, 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que nosotros debemos recordar a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por Cristo, por causa de su amor por Cristo. Dios dice que cuando nosotros sufrimos así, es una bendición para nosotros. Él dice, bienaventurados sois, en el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. Wow. La segunda parte del versículo dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Nosotros no tenemos que tener miedo de los que quieren hacer mal a los cristianos. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener temor. Dios no quiere que nosotros vivamos con temor. Anoche uno de mis hijos se levantó en la medianoche y bajó y estaba como asustado, lo cual no ha pasado en años, pero a veces sucede, ¿cierto? Con los niños se levantan con terror, con miedo, y uno de ellos bajó y estaba como medio dormido. ¿Te pasa esto? Que el niño es así, te empieza a hablar de cosas muy raras que no tienen sentido, y así fue, y yo le agarré, le tomé, le abracé, le hice cariño, le dije, ¿cómo estás, hijo? Bien, bien. Y le dije, ¿sabes qué? En la Biblia Dios dice cientos de veces, no temas. Cientos de veces no temas. Él dijo, es que estoy solo, todos están durmiendo. Yo dije, tú no estás solo, Dios está contigo. Así que subió y durmió con paz, con tranquilidad. El Señor no quiere que nosotros temamos. Él no quiere, la Biblia dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no quiere que nosotros vivamos esclavizados por temor. ¿Sabes lo que pasa cuando tú tienes miedo y temor? Te paraliza y no puedes hacer nada. Algunos cristianos por temor no abren su boca para hablar por Cristo. Algunos cristianos por miedo me van a rechazar, se van a burlar de mí. Prefieren esconder la Biblia en una mochila para ir a la iglesia y no llevarla debajo del brazo. Oh, ¿qué dirán los vecinos de mí? Oh, otro fanático de vecinos dirán. Pero no tenemos que tener miedo, temor o vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree.
Nosotros no tenemos vergüenza. Todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. No debemos de tener vergüenza. No debemos de tener miedo o temor de lo que nos puede hacer el hombre. Y sabes que cuando tú tienes un corazón sometido al Señor, junto con una limpia conciencia, nos da paz, aun cuando la gente nos acusa falsamente o nos maltratan en medio de nuestro bien. Pero solo si tienes un corazón sometido al Señor Jesús y tienes una conciencia buena. Ahora, si estás sufriendo por maldad, es otra cosa, ¿cierto? Pero si tu conciencia no te acusa junto con los acusadores, tú puedes tener paz, puedes tener certeza. En este mismo libro, mira en el capítulo 2, el versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La conciencia del hombre es un gran regalo de Dios. Y una de las creencias que los cristianos siempre han creído desde los tiempos de Jesús es la libertad de conciencia. ¿Ya? Si tu conciencia no quiere que hagas algo, tienes el derecho de no hacerlo. Es por eso que nosotros no ponemos espada al cuello de alguien y decimos, conviértete a Cristo. No, cada uno tiene libre albedrío. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, de acuerdo con cómo Él nos guía, de acuerdo con una conciencia limpia y sana, y si después nosotros sufrimos y padecemos injustamente, el Señor dice, esto merece aprobación. O sea, está bien que suframos así, Él dice. Miren el versículo siguiente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si tú pecas y te ponen en la cárcel, ¿es algo glorioso para ti? No, para nada. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿En serio? ¿Dios me llamó para sufrir? Sí. Este no es un mensaje popular. No lo vas a escuchar de muchos púlpitos. Yo fui llamado a sufrir porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó? Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo fue libre de pecado, jamás pecó, ¿cierto? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Nosotros somos bien buenos, como para cuando alguien nos pega, inmediatamente ¡jua!, le damos uno también. Alguien nos dice algo que no nos gusta y lo primero que hacemos es responderle con cosas feas. Levantamos la voz, después ellos levantan la voz más, después nosotros más, después ellos más. Eso no está bien y no es seguir en las pisadas de Cristo. Él nos dejó unas huellas de cómo reaccionar y esa no es la forma de reaccionar. Con mi cónyuge, si mi cónyuge hace algo no debido, eso significa que en ese momento no me están amando como debe amarme, ¿cierto? Porque la Biblia dice el amor no hace nada indebido. Pero ¿cómo reacciono en amor? ¿Con venganza? No. El amor todo lo soporta. El amor no guarda rencor. El amor no hace nada indebido. Entonces, en el matrimonio, jamás venganza. En la amistad, jamás venganza. Y esa sería una pregunta también. Eso es cuando nos tratan mal, cuando no lo merecemos. Pero ¿qué pasa cuando alguien te reprende cuando lo mereces? ¿Cómo reaccionas? Porque a veces merecemos reprensión. ¿Y sabes cómo reacciona el necio? Se enoja. ¿Sabes cómo reacciona el sabio? Aprende. Eso es lo que dice Proverbios. No tengo tiempo para buscar el versículo, pero lo podemos buscar después. El necio se enoja cuando uno le prende y te odia. Pero el sabio te ama.
y aprende. No sé cómo llega a esto. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, está en tus manos. No me voy a vengar. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Supiste eso? Quizás estás aquí y tú no sabes dónde pasará la eternidad tu alma. Quiero que sepas algo. Sí, eres pecador. Sí, soy pecador. Todos somos pecadores. Pero Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando Él fue clavado a la cruz. Para que tú puedas tener vida eterna. Él tomó tu lugar en la cruz. Su muerte fue una sustitución, fue un intercambio. Él tomó en sí tus pecados para que tú pudieras tener su justicia. Perfectamente justificado por la gracia de Dios. Solo tienes que volverte al Señor, arrepentirte y tener fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Si tú decides depender, confiar solamente en lo que Él hizo en la cruz por ti, serás salvo. Y déjame decirte eso, cristiano, si tú escuchas el Evangelio y dices, ay, otra vez con el mismo mensaje de siempre, tú tienes un problema del corazón. Nosotros debemos de regocijarnos al escuchar el Evangelio. 1000 veces será mi canto hasta que me muera. Y cuando me muera, seguiré cantándolo. El Evangelio, el mejor mensaje. Vamos a volver a 1 de Pedro 3. Me equivoco. Vayan a Mateo 5, perdón. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. ¿Qué iba a decir? Perdón. David cuando pecó, porque estaba ahí en ese tema hace poquito, porque él pecó con la mujer y mandó a matar al marido, una cosa así como para quedarse con la mujer, ¿o me equivoco? Sí, David adulteró con Betsabé, ella quedó embarazada y para tapar eso, él terminó matando a Urías, el esposo de ella. Sí. Ya, pero Dios perdonó a David. Cuando se arrepintió. Sí. Sí. Porque Natán después le confronta y le dice, tú eres el hombre. Y David después se arrepienta. Y si uno quiere aprender más sobre el arrepentimiento de David en la Biblia, podrían leer Salmo 51. Es hermoso cuando él reaccionó con humildad y confesó su pecado. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl, el rey Saúl, y el rey David? El rey Saúl, cuando fue descubierto en su pecado, se porfió y no se arrepintió. Pero David tuvo un corazón sensible y ante la reprensión de su amigo Natán, se arrepintió y confesó su pecado. Mateo capítulo 5, versículos 10 hasta el 12 dicen: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es como si Pedro hubiera leído Mateo, ¿cierto? O quizás el autor fue el mismo, Dios, ¿cierto? Dice, bienaventurado, digo quizás, pero es una forma de hablar. Sabemos que fue el Señor, amén. Dios escribió esto. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es lo que se llama una calumnia. Cuando dicen algo de ti, pero no es verdad. Gozaos, ¿cómo? Estoy sufriendo, padeciendo persecución porque hice bien. Están hablando mal de mí, me están persiguiendo, están maldiciéndome y están creando mentiras acerca de mí. Señor, ¿cómo quieres que reaccione? Gozo. 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 Gozaos y alegraos. Gócense, ya, alégrense. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ya? ¿Sabes qué? La sal duele. ¿En algún momento has puesto sal en alguna herida? O quizás te cortas y después estás trabajando y el corte está nuevito y de repente empiezas a transpirar y la misma sal en tu transpiración entra y dice, ¡au! ¡Ah!
y lo vas a lavar porque duele. Muchas veces la sal de la tierra que son ustedes, que somos nosotros, a este mundo no le gusta, duele. A veces cuando este mundo quiere pudrirse, va hacia esto para pudrirse, y el Señor quiere conservar algo de justicia en el mundo y ocupa su pueblo. Al mundo no le gusta eso. La sal preserva y ven nuestro bien, pero hablan mal del bien, y después del mal hablan bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3. A veces escucho las invitaciones de predicadores modernos que dicen: acepta a Jesús y todo te va a ir bien. Tu vida va a ser linda y vas a tener prosperidad, mucha plata, no te vas a enfermar nunca, todo te va a salir bien. Y después pienso en el apóstol Pablo o el Pedro, que dicen: toma tu cruz, muérete a ti mismo, vas a sufrir persecución, te van a maltratar, van a mentir de ti, vas a ser muerto por causa de Cristo. ¿Quién quiere venir ahora? Wow. Segunda de Timoteo 3:12. Yo amo las promesas de Dios y yo creo que todos ustedes también. Aquí hay una promesa que quizás no es tan conocida. No es de estas promesas que uno dice: oh, qué lindo esa promesa de Dios. Pero escúchalo, segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizás esa no está primero en la lista de promesas para tus favoritos, pero es lo que la Biblia dice. En algún momento, si tú eres luz del mundo y los que hacen maldad, quieren hacer maldad en las tinieblas, tú alumbras una luz y no les gusta eso. En algún momento va a haber roces. Se dice roce, ¿no? Sí. Ahora estoy muy nervioso de hablar con ustedes, se vuelan tanto de mi español. Si es que se puede llamar español lo que hablo. Bueno, nos vamos a hablar de ese cachurreo. El churrasco. Churrasco. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Quién se rió? Ya, fuera. No. Vamos a seguir con el versículo 15. Y fíjate que termina el 14 con coma, ¿cierto? Dice básicamente: no tengas miedo, no te hagas problema por ellos, sino, en vez de eso, ¿qué dice el versículo 15? Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La palabra santificar tiene que ver con la santidad, hacer que algo sea santo, apartar algo para que algo sea diferente. El Señor no es solamente una cosa más en nuestra vida. Que soy mecánico, soy papá, soy esposo, soy vecino, soy hermano, soy hijo y soy cristiano y soy... No funciona así. El Señor en tu corazón ha de ser santificado. El Señor ha de ser el Señor de tu corazón. Sentado en el trono de tu corazón. Hudson Taylor dijo: o es Señor de todo o no es Señor de nada. El señorío de Cristo no se trata de que yo le voy a hacer Señor de mi vida en el 90%, pero yo me voy a quedar con este otro 10%. Esto no es señorío. ¿Ya? Señorío significa que es el que gobierna en mi vida. Él debe tener el lugar eminente en nuestros corazones. El Señor debe ser sagrado, santificado, como Jesús nos enseñó a orar: santificado sea tu nombre, santificado seas en mi corazón.
Él debe ser santificado. Debe tener primera prioridad en todo lo que nosotros pensamos y decimos y hacemos. Y sabes que si tú caminas con Dios, sometido a Él, amándole, obedeciéndole, no tienes que temer a nada. Mucho menos persecución. No tienes que temer a nada. Calumnias, maltrato, gente maldiciéndote. No tienes que temer padecimiento, sufrimiento. Si es que Cristo está santificado en tu corazón, estás andando en sus estatutos, viviendo con una limpia conciencia. Así que Él dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Interesante el resto de este versículo, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos un mandato de estar preparados siempre para presentar defensa de nuestra fe. Hay 3 puntos acerca de eso, acá en lo que acabamos de leer. Preparación, presentación y actitud. ¿Ya? Preparación. Dice, estad siempre preparados. Eso significa que si alguien te dice, ¿por qué eres cristiano? Tú debes estar preparado para responder y presentarles una defensa de tus creencias. Si alguien te dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué crees esto? Tú debes estar preparado para presentar defensa. La palabra defensa en griego es la palabra apología. Y de esa palabra viene lo que nosotros en el cristianismo llamamos apologética, que es la defensa de la fe. Apología se define así: discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Esa es la definición de español, no es una definición cristiana, es del diccionario. Entonces, presentar defensa, nosotros debemos de estar preparados de responder cuando alguien nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Fíjate que no dice que tenemos que presentar defensa, pero dice que tenemos que estar preparados. Así que estoy hablando de la preparación. Es sumamente importante, hermano y hermana. Digo, y hermana también, porque a veces pensamos falsamente que solo los hombres tienen mentes teológicas. No, las mujeres son tan inteligentes y tan aptas para aprender la Biblia como nosotros. Y muchas de ellas la saben mejor que nosotros. Oh, dijo amén. Y humildes también, no, broma. Pero es cierto, es cierto. Era broma, hermana, era broma. No, está bien, si lo perdono. Nosotros todos somos capaces de aprender de la palabra del Señor y todos debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Mamá, cuando el niño dice, mamá, ¿con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva? No necesariamente tiene que decir, habla con tu papá. Tú también eres inteligente y tú también amas al Señor. Tú también puedes razonar con las Escrituras acerca de estas cosas. Tú también puedes averiguar respuestas, ¿cierto? Me encantan las preguntas. Anoche nos sentamos con Yasna y Gonzalo y yo cansado después de 9 horas estudiando, enseñando, 11 horas enseñando y estudiando. Llego a la casa y ellos me tiran las preguntas más complicadas y yo así, mi mente, y dije, ya, dale, siéntense, abramos la Biblia y nos pusimos a hablar de sus preguntas, ¿cierto? Y me gustó. Yasna, una señorita que ama a Dios, que tiene preguntas y quiere saber qué dice la Biblia y por qué cree ella lo que cree, y me hizo una buena pregunta. Gonzalo también. Y eso es muy lindo. Cuando yo les visito en sus casas, hermanos, me gusta eso. Pero ¿saben qué? No basta decir,
sí, yo creo esto porque una vez mi pastor me dijo. No, si yo te lo digo es solo el inicio. Después tú tienes que abrir las escrituras y orar y escudriñar y ver si realmente es así, ¿cierto? Yo no soy la razón o la regla de tu fe, es la Biblia, la Biblia. Y todos necesitamos saber qué creo y por qué creo esto. Así es. Después viene la palabra presentar. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. La presentación de la defensa de nuestra fe no siempre es necesaria. A veces no debemos dar perlas a los cerdos. A veces no debemos responder a un necio. Pero muchas veces sí. No hay que presentar esta defensa a cualquier persona, pero sí hay que estar preparado. Algunos no presentan defensa de su fe porque no están preparados. Otros no lo hacen por discernimiento. Y hay una diferencia. A veces responder, a veces mantener silencio. Hay que decir, es un poco difícil esto, pero hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. Proverbios 26, mírenlo por favor. ¿Pueden pensar en un ejemplo cuando Jesús no respondió a la gente? ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo? Cuando estaba siendo enjuiciado, antes de llevarlo a la cruz, cuando ese no responde nada. Y también otro que me ocurrió era cuando llevaron la mujer en adulterio y le hicieron la pregunta acerca de ella y él ni respondió. Inclinó a la tierra y empezó a escribir. Entonces, no siempre hay que responder, como dice el hermano Jorge, ante ese juicio falso, chanta. Él no respondió, no maldijo, no resistió de esa forma. Y aquí pues, en Proverbios, nosotros tenemos instrucción sobre esto. Dos versículos que a primera vista se contradicen. El versículo 4 y el versículo 5. El 4 dice, nunca respondas al necio. El versículo 5 dice, responde al necio. Nunca respondas al necio. El siguiente, responde al necio. Pero cuando nos ponemos a leerlo y nos damos cuenta de la sabiduría que hay aquí en este lugar. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Los que se ponen a pelear con necios muchas veces terminan pareciéndose necios. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Se acuerdan lo que leemos hace 1 o 2 semanas en Proverbios 3 que decía, no seas sabio en tu propia opinión? No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Esto lo prediqué hace poco, era Proverbios 3, 7. Así que hay situaciones donde debemos responder y situaciones donde no debemos de responder. ¿Sabes qué? Si tú te pones a luchar con un chancho, quizás ganas, pero te vas a ensuciar también. ¿Cierto? Y hay momentos cuando es mejor no decir nada. No te ensucies con el chancho. Como Jesús dijo en Mateo 7:6, hablando de perlas y cerdos. Y hay otros momentos donde es justo taparse la boca. Y sí debemos responder. La Biblia habla de convencer a los que contradicen con la sana doctrina. En Tito, creo que es Tito 1:9, si no me equivoco. Así que hay momentos para tapar la boca del otro, pero hay momentos para taparse la boca uno, ¿cierto? Pero siempre debo estar preparado. Nunca debemos tener excusa para no saber qué creo o por qué lo creo.
Cada vez que me encuentro con un tema difícil en la Biblia, ¿sabes lo que hago? Escudriño. Yo nunca digo, bueno, es difícil esto, lo voy a dejar para otro día. No, me pongo a estudiar, escudriñar, ver en la palabra, y si todavía no me queda claro, llama a un hermano. Hermano, ¿sabes qué? Me encontré con este versículo, no lo entiendo, ayúdame. Dice, responda al necio, después dice, nunca respondas al necio, no entiendo. Es bueno que uno escudriñe para saber, nunca dejes nada no resuelto en cuanto a la palabra de Dios. Siempre debes hacer el trabajo mental para averiguar y saber qué creo y por qué. Bueno, en el versículo dice estar preparado, habla de presentar defensa, y después nos habla con una actitud con la cual debemos presentar defensa de la fe. Dice con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Nunca con soberbia y nunca faltando respeto a la persona. Hay un dicho antiguo que dice, no les importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importa. Y es una frase que nos ayuda a entender que no solo importa el contenido de mi mensaje, sino también importa la actitud con la cual se entrega. Porque a lo mejor estás diciendo la verdad, pero lo estás diciendo con enojo, amargura, y estás siendo pesado. No solo importa lo que dices, sino también cómo lo dices. Miren en Proverbios 15. Proverbios 15:1. Este versículo dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La próxima vez que alguien viene a ti queriendo pelear, tú tienes dos opciones. ¿Le respondo lindo o le respondo enojado? Y si le respondo enojado, ¿qué va a pasar con ellos? Hace subir el furor. Ellos se enojan más, luego yo me enojo más, ellos se enojan más, yo me enojo más y termino diciendo una tontera que no está en mi corazón. Siempre te he odiado. Pero no es verdad, siempre te he amado. Pero cuando uno se pone furioso, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Decimos tonteras. Y a veces en matrimonios se hace daño muy profundo. Hermano, cállate mejor. No digas nada. Si llegas a un punto que sientes que vas a explotar, cállate, retírate, ora, piensa, respira. Y cuando estás en tu mente cabal, vuelve y conversa con el amor de Cristo. Tantas relaciones en la iglesia que se han dañado porque una persona habla sin pensar. Piensa. La blanda respuesta quita la ira. El otro día me tocó ir al hospital en California porque había un hermano de nuestra iglesia con COVID. Estaba hospitalizado. Eso fue en diciembre cuando fuimos a visitar. Y mi suegro no podía entrar porque no tenía su vacuna. Y California es un estado muy liberal, así que están requiriendo vacunas para entrar a lugares. El resto del país no es así. Pero California es como el país más liberal. Entonces yo, como andaba con mi pase de movilidad, dije, suegro, si quieres yo voy. Y yo fui. Y entré y dije a la enfermera, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Central, porque soy pastor ordenado de la Iglesia Bautista Central en Pomona. Y tenemos un miembro de la congregación que está aquí hospitalizado y le traigo su cargador. Y la señora explotó con enojo. ¿Y tú no sabes que él está con COVID? ¿Es un paciente positivo de COVID? Y le dije, sí, se le murió su celular y él es viudo y está solo. Nuestra iglesia es su familia, no tiene nadie.
y le traje su cargador para que pueda hablar con la congregación. Y ella se molestó más y se iba enojada. Y yo le hablé así, como tierno, como lindo. Y ¿saben qué? Ya sus colegas le estaban mirando a ella como que ¿qué le pasa? Y yo me paré y sinceramente en mi carne quería decirle algo muy feo. Pero yo paré un segundo y le dije, ¿he hecho algo para ofenderle a usted? Percibo que está muy molesta conmigo. Y en ese momento su cara cambió de esto a... como si hubiera puesto un balde de agua frío en un fuego. Y ella quedó como para adentro, como... No es que... Y empezó a hablar diferente y no sabía cómo responder a eso. Pero ¿saben qué? Estaba airada. Y yo le hablé suavecito y se le quitó la ira. Y me pidió disculpas. Y cuando nosotros entramos a situaciones así, la carne siempre va a decir, dile algo, no sabe con quién se metió. Pues así somos. Pero así no es un cristiano. Así que mejor dicho, así éramos, ¿cierto? Pero ahora en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no una palabra áspera para hacer subir el furor, sino una respuesta blanda. Y cuando nosotros presentamos defensa de la fe, a veces algunos apologistas son muy sarcásticos y muy pesados con la gente con quien hacen debate. Y son muy feos con ellos. Los apologistas son como muy creídos a veces. Esa actitud no es cristiana, no es correcta. Debemos presentar defensa de la fe con mansedumbre y con reverencia, diciendo las palabras como corresponde, o como, para usar una palabra bíblica, como conviene. Proverbios 25:11. Manzana de oro en figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces no es la palabra que decidí decir solamente, es diciendo la palabra como conviene. Otro versículo en el Nuevo Testamento, en Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Te ha pasado en algún momento que te sirven un plato de comida y ese plato de comida tiene todos los ingredientes, tiene todos los aliños necesarios, está todo perfecto, pero le falta un toque de sal? Y tú le pones un toquecito de sal y después, tan rica es esta comida, ¿no? Con un toquecito de sal. ¿Sabes qué? Los chefs más famosos en el mundo salan su comida lo suficiente, que debe estar salada, y luego cuando sirven el plato, tienen una sal que en inglés llaman finishing salt, o sal al terminar, ¿ya? Entonces sirven el plato y después de entregar el plato en la mesa, le ponen esa sal para terminar. No porque le falta sal, sino porque cuando la comida tiene sal recién puesta, toca tu paladar, despierta el paladar, y el paladar entonces puede percibir los sabores. Entonces es algo que hacen los chefs más famosos en el mundo. La sal ayuda para que se pueda tragar las cosas. Y cuando nosotros hablamos con la gente, necesitamos sazonar nuestras palabras con gracia. Nuestra palabra debe ser para edificar, para administrar gracia a los oyentes, como dice Efesios 4. No debe ser nuestra palabra para derrotar, para destruir. Debe ser para edificación, para que siempre sepamos cómo responder a cada uno. Bueno, tengo algunos otros versículos, pero vamos a volver a 1 de Pedro 3 y ya terminar. Yo creo que he dicho suficiente. El versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Eso es importante, un corazón entregado a Cristo y una limpia conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a tomar un momento para orar.